Hola querido amigo, querida amiga. Hoy miércoles 5 de mayo, el tema el remanente. Recordamos nuestro versículo de la semana, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación sacra, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro capítulo 2, versículo número 9. Hoy el remanente. Miércoles 5 de mayo. Vamos a orar. Querido Padre, abrimos tu palabra y lo abrimos con la confianza que el Espíritu Santo que guía la verdad nos va a guiar a la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a pesar del ciclo pervertido o repetido de apostasía del pueblo, juicios divinos y arrepentimiento de Israel, ¿qué esperanza encontramos en estos versículos? Vamos a usar 3 versículos. El primero de ellos está en Isaías capítulo número 4, versículo número 3. Isaías capítulo 4, versículo número 3 dice así: y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están registrados entre los vivientes. Aunque el plan de Dios para el antiguo Israel se arruinó por la desobediencia de su pueblo, esto no frustró completamente al Dios del cielo. Yo doy gracias a Dios porque Dios nunca se da por vencido. Siempre Dios tiene esperanza. Y entre las malezas todavía crecían algunas flores. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento hablan de estas flores. Estas flores es lo poco que siempre quedaba, el remanente fiel. Así que Dios reuniría para sí un hermoso remanente. Para Dios este remanente reuniría para sí un hermoso ramo. No importa cuán mala se haya vuelto la situación, Dios siempre tiene algunos fieles. A pesar de la apostasía, dentro de las filas del pueblo escogido de Dios, Dios siempre tiene algunos fieles. Estos fieles mantuvieron firme su pacto y su llamado. En resumen, al margen de las deficiencias de la nación en general, todavía quedaba algunos que querían hacer la voluntad de Dios. Y a esto es lo que Dios se está refiriendo. Que acontecerá que el que iba a quedar en Sión y fuese dejado en Jerusalén será llamado santo, porque estos estarían registrados entre los vivientes. Vamos al Miqueas también. Miqueas capítulo número 4, versículos 6 y 7. Miqueas capítulo número 4, versículo 6, versículo 7, dice así: en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Amén. Entonces, notemos entonces que Dios dice, pueblo sufrido, siempre entonces quedará alguien, algo, y con ese alguien, con ese algo, con esas pocas personas, yo restableceré mi pacto. Israel tendrá mi nombre en el monte de Sión. Siempre hay esperanza para Dios, a pesar de la situación. El Dios del cielo nunca desistió en la predicación, en la salvación. Dios siempre tendría la esperanza de que quedaría siempre un remanente. Siempre habrá un remanente. Sofonías capítulo 3, versículos 12 y 13. Sofonías, capítulo número 2. Y vamos a buscar el capítulo número 3, el versículo 12 y el versículo número 13 de Sofonías. Dice así: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quienes los atemorice. Dice la palabra de Dios en Sofonías capítulo 3, versículo 12 y versículo número 13. Dios dejaría siempre, o Dios tendría siempre un remanente en medio de su pueblo.
Sabes, mi querido amigo, Dios nos invita hoy a través del mensaje de la cruz del Calvario, a través del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, porque este pacto continúa vigente. Ahora Dios ha trasladado todas sus bendiciones a los gentiles por medio de la sangre de Cristo Jesús. Hoy tú y yo podemos ser también llamados hijos de Dios, hijos de Abraham, hijos de la fe. Ahora nuestro Señor Jesucristo nos da un mensaje. Más que un mensaje, es una apelación, es un llamado para que nosotros podamos ser parte del remanente hoy de Dios. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo número 10 del Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo número 10, versículo 27 y versículo 28 de la palabra de Dios. San Juan, capítulo 10, versículo 27 y versículo 28 dice así la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Palabra de Dios, Juan 10, 27 y 28. Hoy Jesús desea que tú estés en su redil, que estés dentro de esas ovejas que escuchan su palabra, que escuchan su voz, conocen su palabra, conocen su voz y siguen a Jesús. Por donde quiera que Jesús la llama, están dispuestas a seguir, porque conocen al pastor, conocen la voz del pastor, conocen la palabra del pastor. Y el Señor Jesús dice, yo les voy a dar vida eterna, no van a perecer jamás, pero tampoco nadie me las va a quitar de mi mano. Qué lindo. El Señor te bendiga este día, que tú y yo podamos estar en las manos de Jesús. Jesús dice, mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen, y nadie me las va a arrebatar de mi mano. ¿Sabes? Todavía hoy queda un remanente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Siempre Dios tiene un remanente. Y ese remanente está en las manos de Jesús. Y nadie se las va a arrebatar de sus manos. Tú eres parte de ese pueblo. El Señor te bendiga. Sigue adelante, persevera. Sigue adelante. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque en las manos de Cristo estamos seguros. Nadie nos va a quitar de sus manos. Hoy tú nos invitas para que seamos esas ovejas, ese remanente que queda todavía fiel a tus mandamientos, a tu palabra y que conoce la voz de Cristo, conoce la palabra de Cristo. Vive la palabra de Cristo y obra por fe la palabra de Cristo. Danos esa fuerza y danos el Espíritu Santo día a día para que siempre podamos conocer tu voz y seguir tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga.